con ustedes y juntos reflexionar sobre algo esencial, vital para cada uno de nosotros, para nuestra vida, para nuestra salvación. Ahora que venía en el carro, yo decía ¿qué significaría para mí tener delante un niño y que me digan este niño es Dios? No logro realmente cómo entender que Dios en toda su grandeza, el que hizo el cielo, la tierra, todo cuanto existe de la nada, se esconde en ese niño vulnerable, pequeño. Y reflexionar en la infancia de Jesús es reflexionar en ese Dios que quiere recorrer también Él el camino al cielo desde la pequeñez, viviendo las vicisitudes que nos toca afrontar a cada uno desde la infancia y conforme va creciendo. Y en la infancia encontramos esa iniciación ya hecha realidad del plan de Dios para que podamos llegar al cielo. ¿Qué sabemos nosotros de la infancia de Jesús? Con certeza lo que nos dicen los evangelios, que de hecho me voy a basar precisamente en pequeños versículos que hablan de la infancia de Jesús. Pero ¿qué más podemos imaginar? La normalidad de un niño como nosotros, como los que conocemos, pero sobre todo quisiera también enfocarme no solo en la parte histórica, sino ir sacando pequeñas enseñanzas para nuestra vida, porque a eso vino Jesús, a dejarnos caminos de vida, caminos de salvación. Hace un momento en la Santa Misa leía el Evangelio cuando dice: amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los persiguen, perdonen a los que los ofenden, presten sin esperar recompensa. Y la reflexión era: los judíos, el pueblo judío en ese tiempo esperaba una salvación, pero a través de un rey poderoso que acabara con los enemigos, que los destruyera, que los matara, y entonces ellos ser los gobernantes del mundo. Pero fíjense lo que me llamaba la atención y lo que reflexionaba con ellos: no podía hacer lo que habían hecho todos los reinos si quería renovar el mundo, porque no puedes tú, como decía Einstein, ¿verdad? Sería una necedad querer tener resultados distintos haciendo las mismas acciones. Bien, pues en primer lugar, el inicio de la vida de Jesús entre nosotros comienza con la anunciación o la encarnación. Alguien me decía si es lo mismo anunciación que encarnación. Sí y no, sucede en el mismo lugar, en el mismo momento. Anunciación es que proponen a la Virgen el mensaje de Dios, y encarnación sucede una vez que ella acoge el anuncio y lo acepta y se suma al plan de Dios. Y ahí tenemos, ¿verdad? Sucedió al sexto mes. Porque al sexto mes está haciendo alusión 6 meses después de la encarnación de Juan el Bautista, o de la aparición a Zacarías en el templo. El ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Dijo María, me salto algunos: yo soy la servidora del Señor, hágase en mí tal y como has dicho. Después la dejó el ángel. La grandeza de la misión de Dios comienza con la generosidad de una mujer, de una joven. Dios a lo largo de los siglos siempre ha querido unir su acción con la de los hombres. Y entre más personas se suman a la acción de Dios, más resultados, más efectos positivos se dan en el mundo. La mejor manera que Dios encontró para ayudarnos fue haciéndose uno de nosotros. Venir Él y enseñarlos, así como cuando uno a un niño le agarra la manita y dice: mira, la O se hace así, circulito, ¿verdad? La A, el mismo pero un palito, y uno le agarra la mano. Y el niño lo va entendiendo porque uno le va guiando.
Y lo que Dios hace es, yo caminaré a la par de ustedes. Y lo que yo haga, háganlo ustedes. Y empieza su camino de amor entre nosotros. Y aquí comienza la aventura del amor. En ese momento en que la Virgen dice, hágase en mí según tu palabra, y el ángel la dejó, en ese momento comenzó ya Dios a caminar a nuestro lado, en el seno de esta Virgen extraordinaria y maravillosa. ¿Por qué se abaja Dios? Fíjense que el verdadero amor es aquel que busca el mayor bien de la persona amada. El amor más grande es aquel donde yo estoy dispuesto a humillarme con tal de que aquella persona que yo amo sea amada, esté por encima. ¿Cuánto goza una mamá cuando ve que su hijo gana un premio? Y quizá ella fue la que pagó todo, o el papá, y no dice, hey, pero conste que estudió porque yo le pagué, ¿no? Él simplemente goza y disfruta de los logros de su hijo, porque su más grande alegría es ver que su hijo triunfa y está dispuesto a estar tras bambolinas, trabajando duramente y pagando. Bueno, pues en esto es lo que vemos nosotros. Jesús acepta, acepta ese abajamiento para elevarnos lo más alto posible, a las alturas inimaginables del cielo, de la santidad, a través de su humillación. Después de esto conocemos la historia. Recuerden que cuando sucedió esto fue en la época del César Augusto, que estaba como emperador en Roma, y él pidió que se hiciera un empadronamiento, ¿verdad? Un censo para saber cuántos pobladores tenía el imperio. Y debido a eso, José y María tuvieron que ir de Nazaret a Belén, porque Belén era de la tierra descendiente de David, y ahí estaba registrado él en Belén. Pero en ese acto humano de un gobernante que quería saber cuánto poder tenía, Dios se valió para cumplir las escrituras, porque se había dicho, y tú, pueblo de Belén, de ti surgirá el pastor, el rey de mi pueblo. Por eso es que sucede esto en ese periodo, o sea, cómo Dios se apoya en todo a lo que aparentemente parece triste para realizar su plan. Imagínense ustedes, la pobre de María seguramente ya tenía, dado que San José era carpintero, seguramente tenía la cuna más bella de todo Israel, ¿verdad? Siendo carpintero, algunos dicen que ebanista, es decir, todavía más fina su carpintería, San José, y sabiendo que su hijo era hijo de Dios, imagínense el esmero que habrá puesto en hacer aquella cunita. Imagínense el esmero de la Virgen de prepararle ahí su colchoncito, su colchoneta, qué le habrá o qué no le habrá preparado al Hijo de Dios, y de pronto dejarlo para irse con ese incógnita si nacería en el camino, si alcanzarían a llegar, pero pues tenían que hacerlo. Y ahí avanzan pidiendo y se van llegando a Belén a pedir posada. Dios permite que María y José sean rechazados en la posada y además sufran el agobio de no tener algo digno que ofrecerle. El agobio de una mamá que quiere lo mejor para su hijo, y más esta mamá y más este hijo. Supongo que cada mamá se puede imaginar que más que los que somos hombres, el no poder estar sintiendo ya los dolores casi del parto y no saber dónde van a ser, dónde lo voy a depositar. Debe ser algo terrible, y sin embargo Dios no les evita ni a sus elegidos principales el dolor, el sufrimiento, la preocupación. Y así es como Dios, ¿verdad?, va llevando sus planes. ¿Por qué? ¿Por qué va llevando así de estos planes? Porque Dios quería que naciera en un pesebre, porque era el cordero. ¿Dónde nacían los animalitos? En los pesebres. Y Jesús era un cordero, era el cordero que se iba a ofrecer en sacrificio por nuestra salvación. Por tanto, el lugar para su nacimiento es un pesebre. Y Dios, a través de impedir que tuvieran o de
no es que lo impidió, valiéndose en que no encontraron posada, pudieron ellos pues buscar lo que había y fue un pesebre, ¿no? Que para ellos quizá una gran tristeza, pero Dios estaba cumpliendo ahí su plan. Quiere nacer en el lugar más humilde posible para que veamos que su grandeza no proviene de las cosas, sino la grandeza del corazón, de donde brota el amor con el que va realizando pues estos misterios. Y puso su mirada, bueno, es su morada, ¿verdad? Y puso su morada entre nosotros. Y su morada fueron los brazos más puros de la siempre Virgen María. Quiero hablar algo del corderito que está ahí, y del nacimiento. Jesús, vea un corderito, que acá está el Cordero de Dios, pero bueno, aquí está un corderito. Estuve hace tiempo en Belén y la guía, una guía católica, nos contó algo que yo no sabía, primera vez que lo escuchaba. Dice que el hecho de que a los pastores, con decirles que estaba envuelto en pañales, recostado en un pesebre, entendieron la importancia de aquel niño, que no era como cualquiera, porque nos decía ella que en esa época era bien importante ofrecer a Dios el mejor cordero para los sacrificios. Entonces había el experto que donde nacían los borreguitos, los corderitos, llegaba y veía que estuviera el perfecto, ¿verdad?, en sus miembros, blanco, ¿verdad?, sin mancha. Y el que tenía esas características lo envolvían como en unos trapitos y lo ponían aparte, indicando que ese cordero iba a ser para el sacrificio. Y ese corderito recibía un trato, un cuidado especial, porque era para el sacrificio. Entonces, cuando ellos dice está envuelto en un pesebre, entendieron que había llegado el cordero y por eso van corriendo prontamente, ¿no? Digo, además de que son unos ángeles los que les dan el anuncio. Pero fíjense, solo ¿qué es lo que pidió Dios? ¿Bienes? No. Pidió un alma pura, un alma sencilla, un alma santa, porque donde más a gusto reposa es en las almas santas, en las almas puras, en las almas que lo buscan con sincero corazón. Por tanto, puede reposar en cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros podemos buscar vivir, tener esa alma, ¿no? Entonces, los brazos más puros y el hombre más dócil y sencillo que es San José, a eso le bastaba a Dios para sentirse bien acogido en el mundo. Unas personas con un corazón noble, con una fe fuerte. Y luego, ¿qué sigue? Después de ese nacimiento, imaginemos nosotros lo que habrá sido para María el buscar para José dónde recostarlo, dónde colocarlo, un poquito limpiar rápido la tristeza de no poder ofrecerle lo que ellos hubieran querido, lo que ellos habían preparado. Y había en la misma comarca unos pastores que dormían al raso y vigilaban por turno durante la noche su rebaño. Y fueron a toda prisa y encontraron a María, a José y al niño recostado en el pesebre, ¿no? Entonces, cuando ellos llegan y ven ese niño ahí recostado, como acostado en el pesebre, envuelto, entonces se dan cuenta que lo que les dijeron es verdad. Ahí está el cordero que ha sido apartado para el sacrificio, por eso se postran y lo adoran en ese niño tan indefenso como cualquiera de nosotros. Y es algo a mí que siempre me ha sorprendido, ¿no? Cómo pudieron ellos descubrir la divinidad oculto en esa pequeñez sin ningún milagro. Y nosotros que vemos milagros constantemente en nuestras vidas, cómo nos cuesta doblarnos ante Dios y creerle y adorarle. Ahí están quienes son los invitados, estos pastores, gente sencillas, tan sencillas que les bastó ver lo que vieron para creer, ¿no? ¿Y qué nos enseña esto? Que es necesario ser sencillos y humildes para encontrarnos con Dios. El problema no es que Dios no nos salga al encuentro, el problema es que no somos lo suficientemente sencillos para reconocerlo. Cuando los discípulos van a Emaús y se encuentran a Jesús,
Mientras están en su postura no lo reconocen. Cuando van abriendo su corazón a las enseñanzas de la palabra de Dios, empiezan a ir experimentando el gozo de ir, primero, de conocer lo que anunciaban, de aceptarlo, y cuando aceptan las escrituras, descubren a Jesús. Y entonces dice, no ardía nuestro corazón. ¿Por qué? Porque dejaron de lado sus prejuicios, lo que ellos creían, lo que ellos esperaban, y se hicieron abiertos, abrieron su corazón a lo que aquel desconocido les iba diciendo. Pues es lo que pasa aquí. Lo encuentran porque son sencillos, lo descubren porque son humildes y experimentan el gozo de estar ante Dios, que no pueden hacer más que adorarlo, ¿verdad? Y agradecer a Dios seguramente dicha tan grande. Después, ¿verdad?, se van los pastores. Tiempo después llegan los reyes magos, que cuando andaba buscando para preparar esto, me encontré en internet un lugar que decía, bueno, descubre que los reyes ni eran reyes ni eran magos, ¿no? Y efectivamente, ahí no dice que eran reyes, dice unos magos de Oriente. Algunos dicen seguramente eran reyes, primero venir desde lejos, los regalos que ofrecieron, pero pues da igual. Aquí lo importante es pues que si vieron la estrella, la siguieron, descubrieron que esa estrella traía algo especial y tuvieron la humildad de ir por ellos, ¿verdad?, por él, y hasta encontrarlo. Ellos, después de oír al rey, se pusieron en camino, y he aquí que la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegó y se detuvo encima del lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa, vieron al niño con María su madre, y postrándose le adoraron una vez más, ¿no? Con lo que vieron les bastó para descubrir al Señor. Abrieron luego sus cofres y le ofrecieron dones de oro, incienso y mirra. Por tanto, ¿por qué se dejaron guiar por una estrella y llegaron y lo adoraron? Eran personas que buscaban la verdad, ¿verdad?, no por vanidad, sino por amor a la verdad. Quien busca la verdad con honestidad seguramente la encuentra, ¿verdad?, como nos cuentan de San Agustín. Entonces, ¿por qué encuentran a Dios? Porque lo buscaron, poniendo los medios necesarios. Lo buscan y lo encuentran con perseverancia y constancia. ¿Cuántas veces nosotros, después de tantos años de buscar al Señor, desistimos? Desistimos porque no lo hemos encontrado. Y si no lo hemos encontrado, quizás es que no hemos perseverado lo suficiente o no hemos tenido las actitudes adecuadas para buscar al Señor. Y bueno, esto a nosotros sí nos detienen tantas veces las adversidades. Como saben, a esto le llamamos también epifanía. Es de dos palabras griegas, que es en torno a la manifestación, no es una forma de manifestar algo que estaba escondido. Bueno, pues aquí es epifanía porque se manifiesta la divinidad de Dios por el hecho de que lo adoran, reconociendo ahí el rey de los judíos por parte de estos magos. Después de que se van ellos, aunque aquí puede ser que haya sido posterior la llegada de los reyes, porque los reyes, primero estuvo la presentación del Señor al templo y la purificación de la Virgen. Acuérdense que para ellos, cuando alguien entraba en contacto con la sangre, tenía que purificarse. Por tanto, el momento en que ella da a luz queda impura, según la ley, y tenía que ir a purificarse. Y para purificarse es que ofrecían, por una parte está la purificación y por otra parte el rescate. ¿Por qué? Porque Dios había pedido que todos los primogénitos de los animales se les sacrificaran, y también le pertenecían los primogénitos del hombre y de la mujer. Pero a ellos, dice, yo no me los vas a sacrificar, vas a sacrificar un animalito en su lugar. Y es donde era o 2 pichones o un cordero, dependiendo el nivel social de la persona. Por tanto, ellos tienen que ir a presentarlo al Señor y hacer también la purificación de la Virgen a los 40 días.
Y ahí es donde se encuentra a este hombre, ¿verdad? En la presentación. Por una parte ellos cumplen la ley, no se sienten por encima, ¿verdad? Y no hay ninguna, además no es fruto de ningún acto, simplemente pues cumplen la ley. Y el anhelo de Simeón se ve cumplido y satisfecho con la llegada de Jesús. Volvemos a lo que es la fe. Él ya puede morir en paz. Toda la vida ha esperado conocer al enviado del Señor. No sabe cómo va a salvar a Israel, pero sabe que ya llegó la salvación. Y para eso, con eso él ya se siente por satisfecho. Y después de que ellos hacen la presentación, vuelven a Belén. Y es cuando ya pasó demasiado tiempo, no han vuelto a Herodes los reyes, y él ya se pone inquieto. Y como le agobia tanto que pueda haber un rey que lo ocupe su lugar, es cuando manda a matar todos los niños. Una vez más, como Dios, cumpliendo su misión, cumpliendo su plan, van pasando desastres en el camino. Y entonces uno diría, pero ¿por qué Dios permitió la muerte de esos niños? Porque la muerte no les quitaba la vida, ¿verdad? Al contrario, la muerte por causa del Hijo de Dios, en este caso a los niños, les abrió de inmediato la vida eterna. Y el dolor de los papás, el verdadero amor solo quiere el bien de la persona amada. Saber que sus hijos estaban en el cielo, ¿verdad? Después cuando ellos llegaron dijeron, uy, yo que tanto sufrí y estoy aquí feliz de la vida, ¿verdad? Bueno, pues imaginen algo así. Después de ello, que ellos se retiraron, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo, levántate, toma contigo al niño y a su madre y huye a Egipto y estate allí hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarle. Él se levantó, tomó de noche al niño y a su madre y se retiró a Egipto. No conocían el idioma, no sabían a qué parte de Egipto, eran más de 1000 kilómetros ahí entre caminos inseguros, y sin embargo se van. Son definitivamente en todo momento, San José y la Virgen, un ejemplo vivo de fe. Esa persona que simplemente se abandona. De hecho, el evangelio la primera lectura de hoy, de San Pablo a los Colosenses, dice que vivamos en la paz de Cristo. Esta es la paz de Cristo. Estoy con Dios, estoy con Cristo, no tengo por qué agobiarme, no tengo por qué preocuparme. Y salen, además, pues siempre le hablaba en sueños a San José el Señor, a él no se le aparecían ángeles, pero en ese entonces todavía, y si recordarán ustedes en la historia de Israel, habían muchos mensajes del Señor a través de los sueños, era algo que estaban familiarizados, entonces no les parecía soñé, será que me lo imaginé. Dios no impide la maldad del hombre, un poquito lo que decía antes, simplemente hay una confianza sin límites en Dios. Ellos simplemente le creen a Dios, no piden pruebas, solo ejecutan, confiados en que no les falta la providencia. Y no les falta porque no desconfían de ella. Yo creo que este es como el secreto. No les falta la providencia porque no desconfían. Y a nosotros nos cuesta mucho ese abandono total. Siempre cuando empiezo a ver que faltan cosas que yo considero que necesita, empieza uno a dudar de que Dios le va a ayudar, de la providencia. Obviamente, él pues tenía que estar en su gente, entre su gente, con su gente, pero también hay una profecía que dice, de Egipto llamé a mi hijo. Entonces volvemos como en Jesús, que él dice, ¿no? Él vino a dar plenitud a la ley, a las profecías y cumplir las profecías. O sea, como Dios no se olvida lo que ha ido prometiendo a través de los profetas y lo va cumpliendo paso a paso. Y él, ¿verdad? Ahora de Egipto le pide volver a Israel. Muerto Herodes, el ángel del Señor se apareció en sueños a José en Egipto y le dijo, levántate, toma contigo al niño y a su madre y ponte en camino de la tierra de Israel, pues ya han muerto los que buscaban la vida del niño, ¿no? Otra vez penalidades, otra vez sacrificios, pero ahí van, ¿verdad? Siguiendo, uniéndose de corazón al plan de Dios. Son conscientes de que forman parte de una misión más grande que ellos y no quieren poner resistencia.
Nos cuesta a nosotros creer que también nosotros tenemos una misión, que nuestra vida en este mundo es porque Dios nos tiene una misión y que no se cumple si no colaboramos con Él. Si yo no soy capaz de ponerme a la escucha de Dios, puede ser que me vaya de este mundo y no cumplí mi misión. Cumplí la misión que yo me propuse, pero no la misión de Dios. Porque acuérdense que cada vida es tan valiosa y tan amada por Dios que Dios espera muchísimo de cada una de nuestras vidas, de cada uno de nosotros. Tenemos que preguntarnos eso, o sea, ¿qué espera Dios de nosotros? Porque todos podemos, como ellos, hacer la diferencia en el mundo, ¿verdad? Ellos hicieron la diferencia con su sencillez, con su fe, con su humildad, con su obediencia, con su colaboración. Bueno, pues ellos, si recuerdan, al llegar a Belén, saben que está un hijo de Herodes gobernando y no les da tranquilidad. Y se vuelven hasta Nazaret. Y luego una profecía decía, y será llamado Nazareno. Por tanto, una vez más Dios, cumpliendo todas sus profecías, sin que ellos se den cuenta, siguen colaborando en el cumplimiento de las promesas del Señor. Y aquí, ¿verdad? En ese periodo de, no sé, 2 años a 12 años, que vuelve a aparecer un pasaje que nos habla de Jesús, pues fue una vida normalita para el niño, una vida como cualquiera de nosotros, seguramente mejor portado, entonces no exactamente como cualquiera, pero pues también, ¿verdad? Que le fueron saliendo sus dientitos, que también lloraba, que también usó su pañalito o sus mantillas, como se decía antes, o sea, todo normal. Una vida ordinaria en lo ordinario, con la diferencia que había una conciencia enorme de que estaban siendo parte de un plan de Dios y viviéndolo en las manos de Dios, porque no sabían qué seguía, qué más iba a hacer ese niño para que cumpliera su misión, y ellos solo les tocaba esperar. Sus padres iban todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Cuando tuve 12 años subieron ellos como de costumbre a la fiesta, y al volverse, pasados los días, el niño se quedó en Jerusalén sin saberlo sus padres. Y sucedió que al cabo de 3 días le encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros, ¿verdad? Ahí está, escuchándolos y preguntándoles. Todos los que lo oían estaban estupefactos por su inteligencia y sus respuestas. Me salto algunos y dice, lo encontraron, ya sabemos que le dice, ¿por qué nos has hecho esto? Y luego dice, bajó con ellos y vino a Nazaret y vivía sujeto a ellos. Su madre conservaba cuidadosamente todas las cosas en su corazón. Bien, primero otro agobio más para María y José. Yo no sé qué habrían sentido, ¿verdad?, las mamás de no saber nada de un niño, de un adolescente durante un par de días. Un amigo mío en Roma, cuando estábamos estudiando, dice que cuando él era pequeño, tenía otro hermano más pequeño, y fueron a la playa. Dice, para mi mamá el lugar preferido era la playa y vivíamos relativamente cerca en Brasil. Se le perdió su hijo en la playa y pasaron varias horas y la señora estaba tan angustiada que le prometió a Dios que si encontraba a su hijo no volvía a ir a la playa, como sacrificio, ¿verdad? No para que no se le perdiera. Y lo encontró y dice que efectivamente pasaron 30, 40, 50 años y no volvió a ir a la playa, su mamá estando tan cerca y con lo que le gastaba. El anhelo de encontrar a un hijo perdido, lo que se puede hacer. Por tanto, metámonos en el corazón de María y de José, y además era su hijo, pero era hijo de Dios. Se los habían encargado, más agobio todavía. Por tanto, fueron 2 días de gran sufrimiento, de gran inquietud en el del corazón de María y José, y por tanto, pues ahí también les tocó sufrir esta ocurrencia del niño Jesús, que ya quería empezar su misión. Pero fíjense, 12 años y él ya es consciente de su filiación divina. Si ustedes recuerdan, cuando le preguntan ¿por qué nos haces esto?, su respuesta fue, no sabían que debía ocuparme de las cosas de mi padre. O sea, me extraña, ¿verdad?, que si ustedes saben mejor que yo, porque saben cómo llegué, y ya deberían saber
cómo él ya a esa edad quería cuanto antes llevar adelante su misión. Él quería cuanto antes dar gloria a Dios con su vida. Sabía que a eso venía y quería demostrarlo cuanto antes. Y esa es la misión de cada uno de nosotros, dar gloria a Dios con nuestra vida. Y qué bonito es cuando uno se da cuenta que su vida está dando gloria a Dios por el bien que haces, por las cosas buenas que vas haciendo, por la santidad de vida que vas buscando. Qué bien se siente cuando uno siente que está cumpliendo su misión, que es esa, dar gloria al Señor. Sin embargo, recuerda que les debe obediencia a sus padres, aunque Él es Dios. Pero, pues parte del plan del Padre Eterno era que estuviera sometido. Ahí dice, ¿verdad? Bajó con ellos y vino a Nazaret y vivía sujeto a ellos, ¿no? Pues bien, hasta aquí nos hablan los evangelios de Jesús, de su vida oculta. Pero yo quisiera de todas maneras imaginarnos a Jesús. Ahí ya lo encontramos joven, adolescente, joven. En la vida ordinaria, Jesús progresaba en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres. En la vida ordinaria Él estaba salvándonos. Fíjense, fueron 30 años de vida ordinaria y 3 años de vida activa, de vida pública. Y en estos 30 años Él estaba cumpliendo su misión. Él estaba dando gloria al Padre por la obediencia. De hecho, si ustedes recuerdan, cuando Dios rechaza al rey Saúl, fue por su desobediencia. ¿Acaso me agradan a mí los toros gordos más que la obediencia? Bueno, pues Jesús vivía su misión en el silencio, en la oración, en el trabajo, daba gloria a Dios. Y esto es bien importante porque en el mundo griego y el imperio romano se consideraba el trabajo como un castigo. Por eso toda esa gente cuando podía tenía esclavos. Para ellos era degradante que ellos se pusieran a hacer trabajos ordinarios. Para ellos era degradante. Por tanto, para nosotros el hecho de que el mayor tiempo de su trabajo lo dedicó Jesús al trabajo ordinario y dando gloria a Dios, nos hace ver cuánto podemos dar gloria a Dios nosotros en nuestro trabajo. El trabajo no son las 8 horas para ganarnos el pan. El trabajo son las 8 horas donde yo demuestro de quién soy hijo, a dónde voy, donde yo demuestro mi fe, donde yo demuestro mi amor, donde yo demuestro la calidad o la grandeza de mis anhelos, de mis valores, de mis aspiraciones. La trascendencia de mis anhelos se demuestran en el trabajo. Jesús aquí demostraba todo el amor del Padre a nosotros, se demostraba en el trabajo. Ahí estaba Él cumpliendo su misión, ¿verdad? Por tanto, tenemos que hacer del trabajo nuestra misión, nuestra santificación. Ahí hay que hacer presente el reino de Dios, como lo hizo Jesús ahí en ese taller de Nazaret. La palabra Reyes Magos, sobre todo la palabra magos, ¿tendría algo otro significado en esa época? Porque mago a uno ahorita es el que hace magia, ¿no? En ese entonces los magos eran los estudiosos de las estrellas, eran los que se dedicaban a estudiar, eran los astrónomos, no los astrólogos, esos son otros, ¿verdad? Los astrólogos son los que intentan adivinar que eso es más esotérico que otra cosa. Son astrónomos, que significa los que estudian las leyes de los astros, ¿no? Del movimiento. Entonces, lo que ellos hacían tenían sus observatorios, para como estar viendo si iba a haber cambios, ya sea en el ámbito, no sé si climático, etcétera, y cuando en esos estudios, pues es cuando ellos descubren que hay un nuevo astro en el cielo, una nueva estrella, y se ponen a estudiar, y ahí sí desconocería, debió haber sido el Espíritu Santo, decir esa estrella anuncia algo especial, y quieren ir a descubrir lo especial que anuncia esa estrella. Pero eran los estudiosos
del cielo, ¿no? De los astros. Usted dijo que al ver un niño, usted se admiraría si pensara si ese niño es Dios, ¿verdad? Y que no debemos de ver a todo ser humano como imagen y semejanza de Dios. Definitivamente, solo que en el ser humano veo la imagen y semejanza de Dios porque Él quiso. Bueno, aquí explico algo para entender más esto. Nosotros siempre pensamos en que somos imagen de Dios. Bueno, nos dijeron en el catecismo, ¿no? Porque capaces de conocer el bien y el mal, ¿verdad? Y luego con un alma inmortal, y en parte somos cuerpo y el espíritu pues no muere, ¿no? Entonces somos imagen y semejanza de Dios. Pero también algunos teólogos estudiosos somos imagen de Dios porque Dios, ya no sabemos si Dios es imagen nuestra en Jesús o porque Jesús es Dios, nosotros somos imagen de Él. Pero a lo que yo decía, aunque cada uno de nosotros somos imagen de Dios porque Cristo quiso hacerse como nosotros, y quien veía a Cristo veía a Dios en la imagen nuestra. Entonces, Él nos engrandeció haciéndonos a su imagen y se empequeñeció haciéndose Él a nuestra imagen, que somos poca cosa. Pero no es lo mismo decir Él es imagen de Dios a decir Él es Dios. Por eso digo que a mí me costaría horrores ver al niño Jesús y decir, híjoles, ¿cómo lo trato? Porque es Dios. O sea, yo tengo la certeza que es Dios. Entonces nos cuesta, mi mente no logra cómo el que creó el mundo, que es espíritu, no es materia, está ahí y es el mismo que hizo todo. Entonces verlo y decir, híjole, pero ¿dónde está Dios en él? Pero sí está ahí. Entonces eso es lo que yo decía, que qué difícil es, la mente no logra entender tanta grandeza. Muy lindas palabras y muy aleccionadora guía de lo que fue la niñez de Jesús y la juventud. Muchas gracias, buenas noches, gracias a todos.